Bueno, cuéntenme dónde nace tu hermano y cómo fue su infancia, para que todos lo conozcamos un poco. Bueno, mi hermano nació en un barrio, o nacimos, en un barrio muy cercano aquí al pueblo de Cardones, que se llama El Lomito. Nos separaba del pueblo el Barranco y allí nacimos los tres. Somos tres hermanos, yo soy la mayor, él me sigue a mí y luego mi hermana. Mis recuerdos de la infancia con él es que fueron siempre juntos, porque nos pasamos muy poco tiempo, 18 meses, yo soy 18 meses mayor que él. Entonces yo recuerdo toda mi vida con él. Al ser casi de la misma edad, pues, y aunque fuéramos chico y chica, pues jugábamos mucho, ¿vale? Y yo creo que era un niño como cualquier otro niño, ¿no? Yo no recuerdo que fuera especial por nada, pues ni por peleón, o sea, nos llevábamos, yo no recuerdo nunca pelear con él, nunca. Y mis primeros recuerdos de él como niño los tengo quizás una anécdota sentada en la cocina de mi casa con mi padre. Nos tenía cada uno a un lado de la mesa para leer. Mi padre tenía clarísimo que había que estudiar, y desde que era pequeñito, pues él nos inculcó el amor por la lectura y se ponía con nosotros, ¿vale? Él se sentaba con los dos. Yo, al ser mayor que él, leía de una manera y él estaba como empezando a leer. Y tengo una anécdota que fue que tenía en ese momento una cartilla, no recuerdo si se llamaba El Rayas o algo así la cartilla, la estoy viendo, ¿vale? Y cada día tenía que leer una página por letras, ¿no? Mi padre cada vez que llegaba al final se la hacía repetir. Entonces una de las veces, cuando llega la R, mi padre se da cuenta que no hay hojas anteriores. A medida que fue leyendo se la fue arrancando para que mi padre no le permitiera, no tener que volver de nuevo pues a leer la cartilla, ¿vale? Yo no sé cómo acabó aquella anécdota, no sé si mi padre se enfadó, si no lo sé, pero ese recuerdo lo tengo perfectamente y recuerdo perfectamente que fue con la letra R. Eso, jugábamos mucho. Claro, yo me acoplaba a él y sobre todo jugábamos, tengo presente o muy vivo el recuerdo de jugar al boliche. Limpiábamos el espacio en donde nos íbamos a jugar, lo barríamos para que no hubiera tierra y entonces cada uno tenía su cartucho con todos los boliches y recuerdo especialmente aquellos que eran de un montón de colores que valían más, ¿no? Y bueno, generalmente me ganaba. Sí, siempre tenía más boliches que yo. ¿Era un niño inquieto? Sí, fue inquieto. Era inquieto y sobre todo era caprichoso, como cualquier niño, ¿no? Y los caprichos que se podía tener en aquella época, ¿no? A ver, yo no lo recuerdo, sino en ese aspecto de los caprichos era porque a lo mejor quería algo y mi madre no se lo daba o porque no podía o porque ella consideraba que no, entonces se levantaba y le pegaba la patada a lo que encontrara, ¿vale? En ese aspecto, ese pronto que tenía, y ese pronto aquellos que lo conocieron saben que siempre lo tuvo, ¿vale? Fue una persona como mi padre, un poco impulsiva, pero con un corazón tremendo, ¿vale? Eso, pero que no dio, yo creo que no le diéramos lata a mis padres, ¿vale? Porque éramos niños que teníamos que aceptar lo que había, es decir, obedecíamos. También mi madre se vio un poco sola con nosotros, con los tres, porque por las circunstancias de la época, ¿no? La situación económica no era boyante y mi padre emigró. Se fue a trabajar a Bélgica y estuvimos sin él un tiempo, ¿no? Y yo no sé si mi hermano, quizás al ser más pequeño,
a lo mejor no lo recordaba tanto, ¿no? Yo recuerdo mucho esa época. Mi madre sola con los tres, gracias a que tenía a mi abuela, a mis tías, a su madre y a sus hermanas, que la apoyaban muchísimo, ¿vale? Sobre todo mis tías, que eran solteras, más pequeñas que mi madre, claro, y le echaban muchas manos a mi madre, no la dejaban sola, y le ayudaron a cuidarnos, porque nos pasábamos mucho tiempo con mi abuela, los dos, pero sobre todo yo. Él también, pero sobre todo yo en casa de mi abuela, que vivía en otro barrio al que nos fuimos después a vivir nosotros cuando ya éramos un poquito mayorcitos. A lo mejor mi hermano tenía 10 o 11 años, yo 12 o 13, no me acuerdo exactamente. Nos fuimos a vivir a Trasmontaña, ¿vale? Que es donde luego ya transcurrió el resto de nuestra vida, un poco más lejos del pueblo, pero que siempre teníamos la vinculación con este pueblo de Cardones, porque mi padre era de aquí, la familia de mi padre era de aquí, estábamos muy vinculados al pueblo. Carolina, ¿cómo recuerdas a tu tío en la infancia? ¿Cómo recuerdas qué era? Pues era una persona que siempre estaba sonriendo. Me decía, hola princesa, y siempre con una sonrisa en la boca, siempre. Lo veía fuera en la calle, apoyado así, se fumaba su cigarro, hola princesa, y siempre con una sonrisa en la boca, cuando era pequeña, y cuando fui más mayor, y cuando seguí siendo más adulta, siempre tenía el hola princesa en la boca, y yo no recuerdo ver a mi tío no sonreír, siempre, y hasta en los peores momentos al final, te sonreía. Siempre tenía una sonrisa en la boca, y siempre tenía una la princesa. Oh. Bueno, Vas a tener que cortar, ¿eh? sí, ¿se casa aquí en Gran Canaria? ¿Cómo vives la boda de tu hermano? A ver, se casa joven, ¿vale? Yo me casé también joven, primero que él, claro. Cuando yo me casé, yo tenía 22 años, pues él tendría 20, ¿no? Cuando yo me casé, luego nació mi hijo Daniel, y cuando mi hijo Daniel nació, él estaba en la mili y le tocó la mili en Madrid. No recuerdo si fue solamente la parte de la instrucción esta de los 3 primeros meses o en realidad toda la parte militar en Madrid. Sé que mi madre estaba un montón de afectada porque, claro, era su niño y su niño se le marchó, ¿vale? Y luego ya llegó, yo creo que al poquito de llegar se casó con su novia de toda la vida, también de aquí del pueblo, y bueno, yo fui su madrina y el hermano de ella fue el padrino. Una boda como la de aquella época, ¿no? Por ahí anda en la foto. Y bien, luego ellos se fueron a vivir también a otro barrio, cerca de aquí del pueblo, que se llama El Lomo Espino, y allí estuvieron viviendo no sé cuánto tiempo, pero un tiempo, hasta que ya volvieron a Cardones y fabricaron en la misma casa de la madre de Angelita, la mujer. Y allí, bueno, hasta que se fue para Fuerteventura, vivió allí, él se fue para Fuerteventura, yo no recuerdo los años que estuvo allá, pero fueron muchos, ¿no? Porque se llevaron a la niña Iraida pequeña. Bueno. Cuando Iraida hizo la primera comunión, ya estaban en Fuerteventura, me parece. Que vino aquí a hacerla. Ángela, la mujer, se marchó primero y él trabajaba aquí en una tienda de muebles, en Muebles Barreros. Y él seguía aquí con la niña, él dejaba por la mañana a Iraida aquí, mi madre la cuidaba, yo me despertaba y yo lo primero que me encontraba era mi prima durmiendo en el sillón. Y me acuerdo una tarde que aparece con 2 bolsas del supermercado, del Cruz Mayor, porque es que lo tengo aquí grabado como si fuera ayer, ¿vale? Me voy para Fuerteventura. Y yo, ¿cómo? ¿Te vas a llevar a mi prima a Fuerteventura? Mi prima es como mi hermana. ¿Te vas a llevar a mi prima? Se la llevaba un fin de semana, pero yo eso no lo entendía. Y terminé vomitando la sopa de estrellas que mi madre me puso del disgusto que tenía, porque no me esperaba que se la llevara. Pero su hija y él pues formaban durante todo ese tiempo que Ángela estaba en Fuerteventura y él estaba aquí, siempre estaban en esta casa. Y de hecho, cuando Ángela empezó a trabajar,
aquí, ella empezó primero aquí en Gran Canaria, creo que estaba en vecindario trabajando y mi hermano la iba a llevar todos los días y la niña me la traían aquí tempranito a mí y después yo la llevaba al colegio, estaba en el mismo colegio que yo. La dejaba ella en preescolar y yo me iba a mi clase, luego la recogía, la volvía a traer a mi casa hasta que ellos llegaban, ¿vale? Iraida estuvo mucho tiempo aquí. Es la única sobrina que tengo. Y la vinculación mía con él es ella, es su mujer, claro, yo también la quiero mucho, y sus niños, los nietos de mi hermano, son algo especial también para mí, para nosotros. Y el pequeño es un espejo de él. Sí. Físicamente, es un espejo. Cabezú como el abuelo. Sí, tiene la cabeza grande como el abuelo. Y además, sí, no solamente en físico, sino también en morrú. Pero bueno, Naroa también tiene de eso bastante. Tiene de esa parte del abuelo de personas de ideas fijas, sí. de intentar conseguir lo que quieren. Sí, y eso físicamente el niño se parece mucho a mi tío. Mi hermano sí fue un hombre de eso, como ella dice, de ideas fijas. Una persona muy, muy trabajadora, muy trabajadora. Una anécdota que antes se me olvidó de la parte nuestra de la infancia. Estudiábamos bachillerato los dos. Yo llevaba 2 años por delante, y no creo que fueron 2 años. Sé perfectamente que él estaba en el instituto. Mi madre lo mandó al instituto, al Pérez Galdós en Las Palmas, cuando tenía 11 años, a hacer primero de bachillerato. Y era tan pequeño que mi madre no se atrevía a dejarlo ir solo, ¿vale? Y los primeros días de clase, ella iba al lavabo con él, lo dejaba entrar en el instituto, ella se sentaba afuera a hacer ganchillo, y cuando el niño salía, iba con él hasta donde tenía que coger la boba para venir para arriba, para Cardones. Pero eso no lo hizo contigo. No, conmigo no, lo hizo con él. No, por algo será. No lo hizo conmigo porque yo no fui tan pequeña al instituto. Yo estudié libre hasta 4º de bachillerato, él fue antes que yo. Ya él estaba en el instituto y yo estudiaba libre, aquí en Cardones, en el pueblo, con maestros diferentes. Y él no, él se fue directamente. Eso estuvo haciéndolo mi madre unos cuantos días hasta que ya él se hizo con el camino y se encontró con gente de aquí de Cardones que estaban en el mismo, con él, creo que Juan Valentín fue uno de ellos, ¿vale? Estaban en el mismo instituto y entonces ya iban y venían juntos, y a mi madre se quedó un poco más tranquila, tenía 11 años. Entonces, claro, coger una guagua, hasta en aquel entonces llegar a Las Palmas era 1 hora. Era difícil dejarlo ir solo, y entonces mi madre, bueno, hizo eso por él. Y luego, a la hora de estudiar, bueno, él era como era listo como él solo, lo que pasa es que le dedicaba poco tiempo. Y cuando estaba en 2º de bachillerato, en junio dieron las notas y suspende 2, lengua y matemáticas. Entonces mi madre, ¿qué hizo? Nos sentó en la mesa y nos penó a los dos. A él tenía que estudiar y yo tenía que darle clase. Yo fui su profesora particular. Porque claro, en aquella época tampoco había ese dinero para ponerle un profesor particular, y fui yo. Le di la clase de lengua y matemáticas durante los 2 meses del verano y aprobó en septiembre, y aprobó con nota. Y le hacíamos caso a mi madre, y mi madre decía que allí él tenía que hacer lo que yo decía, y él hacía lo que yo decía. ¿Sabes? Yo no recuerdo que se enfadara ni para nada, era muy listo, una persona muy lista, que luego no siguió estudiando porque se fue a trabajar un verano, y había dinero, y lo que pasa con los chicos, ¿no? Que, claro, también era la época en donde o trabajabas o estudiabas. En mi casa no se permitía el ni estudiar ni trabajar, había que hacer... Tampoco se lo podían permitir. No, ni tampoco nos lo podíamos permitir, claro. Vienen de familia muy humilde. No, y sobre todo mis padres tenían claro, sobre todo mi padre, que había que estudiar, había que formarse, ¿vale? Lo tuvo clarísimo, entonces él empezó a trabajar, ya tenía, su formación, tenía su bachillerato hecho, y se puso a trabajar, porque antes de estar en Arucas, él estuvo en Las Palmas trabajando en una tienda de indios, y luego estuvo creo que en una empresa de venta de lámparas que se llamaba Gamar, me acuerdo perfectamente, y en un momento determinado la empresa no fue bien, y él y otro compañero se quedaron con ella. Bueno, después la cosa no fue bien, lo que pasa con las medias, ¿no? Y creo que a raíz de ahí es cuando él se vino a Arucas con Carlos Marrero, ¿vale? Estuvo en Arucas muchísimos años, y si llegas a
a escuchar a Carlos Marrero, te habla y te dice que mi hermano fue el alma de esa empresa, ¿vale? Que era, la cuidaba mejor que él como dueño, hasta que se marchó para Fuerteventura. ¿Cómo recuerdas? Porque claro, me acabas de comentar antes que un fin de semana te pusiste como te pusiste, el día que anuncia que se marcha a vivir a Fuerteventura, ¿cómo lo recuerdas? Yo es que no lo recuerdo directamente, yo sé que se me queda un vacío. Se queda un vacío porque claro, de yo tener a mi prima, que es como mi hermana, todos los días en mi casa, a que no estuviera, entonces ahí para mí empieza la vinculación con Fuerteventura. Y Fuerteventura ha sido como la isla a la que hay que ir. Y hemos ido todos los años. Yo, desde que ellos se marcharon, mi madre me dejaba ir sola, yo iba a las fiestas del Carmen, yo en mi verano, mis recuerdos son las fiestas del Carmen, porque me quedaba allí en la filera, que ya no existe, nos quedábamos en la filera, que eran las casas de los maestros, mi tía, ellos vivían allí hasta que compraron el piso al lado de la filera, no se quisieron ir muy lejos, les encanta el Padilla, ¿sabes? El Padilla era como su casa, pues al lado de la filera, pues un poquito más arriba, y siguen muy vinculados al Padilla. Y pasaba allí los veranos, me iba, no sé, como una semana así, pero ya te digo, con 15, con 16 años, con 20, con 21, yo iba todos los veranos y me quedaba en esa casa, en un colchón en el suelo, con mi prima y aquella perra que tenía, que mi tío le daba Coca-Cola. Mi tío tenía Coca-Cola para él y Coca-Cola para la perra. Y tenía Magnum para él y Magnum para la perra. Y no le tocara el Magnum de la perra porque era para la perra. Y la Coca-Cola igual, para la perra. Y tengo muy buenos recuerdos de toda esa época. Pero sí es verdad que cuando se marchan se queda ese vacío, ¿no? Y entonces ya es cuando empezamos a ir todos los años. Es más, ya él fallecido y seguimos yendo porque ellas forman parte de nuestra vida, ¿no? Mi prima porque es mi prima y es su sobrina, y Ángela porque forma parte de nuestra vida, es mi tía y forma parte de nosotras. Entonces Fuerteventura siempre será lo que nos une a él, ¿no? Lo que nos une a él de muchísimas maneras, porque era su vida, él hizo allí su vida, sus amistades, todo, ¿no? Y de esto aquí ya, como que se olvidó, solo le quedábamos nosotras en el recuerdo, ¿no? Mi abuela, hasta que murió, mi madre, su hermana, y yo como sobrina y mi hermano, ¿no? Sí. Y ya está, y eso era lo que ya le quedaba aquí. Y Leo y Sole, que también se conocieron en Fuerteventura, al final todo el nexo de todo el mundo, de mi tío y de Gran Canaria siempre ha sido mi tío pues con Fuerteventura y con Gran Canaria, y las personas que le quedan aquí en Gran Canaria también tienen ese nexo con Fuerteventura, pero por él. Yo tampoco recuerdo exactamente las fechas, sé que a mi madre le costó mucho, ¿vale? Ella no fue nunca, era él el que venía a verla, él la llamaba, pero le costó que él se marchara porque, como dije al principio, era su niño, era el único varón, ella no quería todo, pero se notaba, y él con ella. Entonces, no lo recuerdo exactamente, sí sé que yo que era el regocijo de que estuvieran juntos, no se podía seguir de esta manera. Mi cuñada allí, en una época en donde el Jefoy no es como hoy, que viene continuamente, daba la impresión de que los fines de semana no coincidían y ella, la pobre, para venir le costaba, casi más iba él, y claro, así no se podía seguir. Y yo creo que la mejor decisión que tomó fue esa. Ella se hizo a estar allí, a él le empezó a gustar aquello y decidieron marcharse, y fue lo mejor que se hizo. Yo creo que después Iraida creo que vino a estudiar el bachillerato aquí, ¿te acuerdas? Ya todavía vivía su abuela. Yo no estaba aquí. Tú estabas en Madrid. Yo estaba allá en Madrid. Sí, pero Iraida se vino a estudiar aquí el bachillerato, ya ella te lo contará. No entiendo el porqué, no sé si había o no instituto homorrojable, yo creo que sí, o tenían que trasladarse a Corazón. Entonces mi hermano la mandó para acá e hizo el bachillerato, pero ya no se quedaba conmigo, se quedaba con su abuela, ¿vale? Aquí en Cardones, pero con su abuela. Ya estaba también más vinculada con mi madre, que venía con mi madre y tal. Pero a mi hermano, después mi hermano, venía poco. Casi a veces le costaba volver. Muchísimo. Ya como que se habituó. Yo creo que en los últimos años volvió más.
en los últimos años. Pero ¿vale? sí le costaba Y después cuando ya se volver. puso malo, sí, Sí, tú, ya fue diferente. Era su... Esto aquí, mi madre. ¿De dónde viene la afición de la radio? Lo hablamos antes, ¿no? Yo creo que la afición de la radio llega en mi casa. Mi padre siempre estaba escuchando la radio. De hecho, la tuvo... ¿La tenemos? Sí. Si la quieres grabar después, Sí. tenemos la radio esa. Pues sí. Sí. La tenemos abajo en el garaje. Sí, porque se picó por la parte de abajo. Pero la tenía hasta y hasta hace semana aquí en mi poquito. casa. Exacto. Y mi hermano, mi padre escuchaba la radio, esa radio siempre estuvo en la mesa de noche de mi padre, y nosotros nos acostábamos con el tintineo de esa radio todas las noches. Y yo creo que de ahí viene la afición de él, y la afición al fútbol. Él era un futbolero, él jugó al fútbol muchos años aquí en Cardones, perteneció al equipo, yo recuerdo el famoso infantil de Cardones. ¿Y qué era? ¿Defensa? No tengo ni idea, su porque cuerpito no era de delantero. yo no me gusta el fútbol, pero yo sí recuerdo que él estaba muy vinculado al fútbol, ¿vale? Es decir, que además él lo decía, que él aprendió a retransmitir partidos de tanto escuchar a José María García, ¿vale? Es decir, que yo creo que la afición, eso lo intuyo yo, porque yo también escucho mucho la radio y ella es testigo de eso. Y yo creo que nos viene esa afición por mi padre, ¿vale? Pero era una persona muy autodidacta, es decir, aprendía. Sí. No solo era fútbol, era atletismo, era de todos los deportes. Todos los deportes le gustaban. De todas maneras, te digo, era una persona muy lista, ¿vale? Él pudo haber sido lo que había querido, o sea, profesionalmente o en su estudio, lo que había querido, porque un niño un montón de listo, muy inteligente. Lo que pasa que es eso, de hecho lo demostró, que donde quiera que iba sacaba su trabajo perfectamente. Muy trabajador, él no tenía horario para trabajar, ni aquí ni allí. Siempre estaba pegado trabajando, siempre. A mí me parece una persona admirable en el sentido de no estudió una carrera como mi abuelo hubiera querido, porque mi abuelo siempre quiso que estudiaran, ¿no? Pero fue una persona que empezó por lo bajo y llegó a ser gerente del shopping center. Sí. O sea, él viene a refutar lo que dice mi madre, ¿no? Que era una persona muy inteligente. Y luego con el tema del deporte ha sido un periodista de calle, un periodista de estar en la calle, de contar lo que pasa y de hacerse en la calle, porque él no tenía la carrera, pero es una persona que su voz se escuchaba en la radio y todo el mundo en Fuerteventura sabía quién era. Yo ya estaba aquí y yo decía, mi tío es Antonio González, y todo el mundo, ah, sí, claro, de Radio Aguacabra. Y yo decía, ¿pero se conoce Radio Aguacabra? Sí, Antonio González. Y digo, pues yo soy la sobrina de Antonio González. ¿No? Y digo, pero tú eres Carolina González. No, yo soy Carolina Pérez. Digo, pero sí, yo soy la sobrina de Antonio González. Y casualidades de la vida, que mis compañeros en Fuerteventura, había una chica que se llamaba Yolanda en Televisión Canaria. Y él tenía mucha relación con Yolanda. Y a Yolanda la conocí yo una vez que vino a retransmitir también un partido a Madrid, y yo estaba estudiando en Madrid, y yo fui por primera vez a una rueda de prensa, fui con mi tío. Me invita al partido, pasa de mí, me compra unas pipas, me sienta allí. Él está retransmitiendo y yo lo oigo. Digo, bueno, y un frío, muchacho, un frío sábado por la mañana después de salir de marcha, imagínate. Y yo, termina el partido y me invita a ir a la rueda de prensa y yo me meto. Y venga el hombre a preguntarle, y yo, no sé qué gesto le hice al del equipo contrario, que me salta en medio de la rueda de prensa. Sí, usted, no se ríe, mi tío me dice, te echó el vainazo, ¿no? Me iba a morir de vergüenza. Pues esa fue la primera vez que yo fui a una rueda de prensa, y la primera vez que escuché el cuero rueda sobre el césped del campo de no sé qué, el cuero jamás lo he oído en mi vida, la única persona que solo he oído es mi tío. El cuero rueda, ¿no? Ni el balón, ni la pelota, el cuero rueda. Sí. Es curioso, ¿no? El tema de cómo tenían los sinónimos, tenían las palabras. Parece que lo estoy escuchando ahora mismo y era una radio que, como tú dices, ¿no? Es decir, y ¿sabes qué? ¿Dónde es Aguacabra? Porque hoy en día, por ejemplo, nos llaman de otro sitio y digo, pero no sé en Túnez y tal. Es decir, en un sitio tan pequeño como Morrojales, que se exportase la voz, por ejemplo, de tu tío, yo creo que es un orgullo para ustedes, ¿no? Sí, yo escuché, y a mí no me gusta el fútbol, ni entiendo, ¿vale? No me gusta porque no lo entiendo, pero bueno, escuchaba a veces,
porque nos mandaban algún audio y demás, a mi hermano retransmitiendo un partido y decía, pero míralo, pero míralo. Sí. Sí, claro, es curioso, porque no te lo imaginas en esa faceta, ¿no? Porque como no estamos allí, no lo podemos escuchar, entonces como, mira, coño, mira. O sea, y es como, bueno, por lo menos lo podemos escuchar así. Orgullosa, muy orgullosa. Llegamos a una etapa que nadie quisiera llegar, ¿no? Que es la etapa de enfermedades, ¿no? ¿Cómo la viven? Porque claro, evidentemente toda una vida, ¿no? De cosas buenas, de cosas malas, de cosas menos buenas, menos malas. Y cuando le dan los infartos, creo que fueron 3 infartos o 4 infartos, un 31 de diciembre. Fue tremendo. Ustedes tampoco, evidentemente, pues. Esa noche para olvidarla, ¿eh? Para olvidarla estábamos justamente preparando la cena, que íbamos a cenar todos aquí en mi casa, y yo me acuerdo de tener un vino blanco encima de la mesa, me suena el teléfono, no me acuerdo si era mi cuñada, me parece que era mi sobrina, que al padre le había dado un infarto, que estaba en el hospital de Fuerteventura y que lo iban a trasladar en un helicóptero. Dios mío. Pensábamos que no pasaba esa noche, porque que te trasladen a un hospital de una isla a otra significa que estás muy grave. Entonces imagínate que bien empezamos el año, ese año, ¿no? 2015. Yo empecé el 2000, ese año, lo empezamos, fue cuando nació Alejandro. Yo tenía el bebé pequeñito y estaba llorando y yo no pude dormir esa noche. Era en un patio que tengo aquí detrás, con el bebé en brazos, pero no podía dormir, no podía parar de llorar porque no podía hablar con mi prima, no sabíamos absolutamente nada, mi tía Ángela no me cogía el teléfono, no sabíamos cuándo iban a poder llegar. Salimos para el aeropuerto, mi marido y yo, a buscar a mi cuñada, casi no la encontrábamos, se despistó y bueno, al final no salió por donde tenía que salir, estaba en otro sitio, bueno, total que la recogimos y nos vinimos para Cardones, aquí en mi casa, esperamos a que nos llamaran, que llegaba al hospital, y nos dieron las 12 por Tinoca. Teníamos la radio puesta, en ese momento dieron las 12. Bueno, mi hermano llegó como a las 3 de la mañana al hospital, nos fuimos, mi cuñada y yo, y yo recuerdo cuando él entró lo toqué, y era frío. Y aquella noche, sentaditas allí fuera en un pasillo, esperando que le hicieran un cateterismo, lo superó, pero luego fueron como 15 días en una UCI, ¿vale? Día tras día, todos los días allí, todos los días, y no te daban ninguna esperanza, hasta que un día, de buenas a primeras, lo pasaron a una habitación, ¿vale? Bueno, salió de aquello, bastante tocado, él estuvo aquí porque no podía trasladarse a Fuerteventura de la manera que estaba. Yo creo que más de un mes, ¿verdad? Estuvo viviendo en una casita que yo tengo en Las Palmas, en las canteras, estuvo allí un tiempo, lutó, y claro, ya lo veíamos y tal, hasta que se pudo marchar. Y después llegó la triste noticia de lo que le pasó, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Había venido en marzo él para acá y estábamos en la cantina de la sociedad aquí. Estaba Leo, estaba Sole, mi cuñada y mi marido y yo. Y entonces ahí me dijo lo que le pasaba, ¿no? Que él iba a luchar todo lo que pudiera. Pero luego no pudo ser, la pandemia también hizo mucho daño. Muchísimo. Aquí nosotras intentando que lo llamaran desde el hospital, buscando a ver, conocidos para aquí, para allá, a ver si lográbamos que le adelantaran algo. Bueno, y luego llegó para operarse, me acuerdo perfectamente, el día de San Pedro, el 29 de junio, porque se operaba el día siguiente. Y yo cuando vi a mi hermano, no me gustó. Ya yo lo vi y no me gustó. Y luego ya se operó y ya no lo vimos más, porque cogió la pandemia. Ya no se podía acceder al hospital, solo podían acceder su mujer y su hija, y claro, nosotros... No vamos a quitar el espacio, ¿no?, para estar con él en sus últimos momentos, ni nada. Mira, solo nos dejaron entrar a todos el día que murió.
No, antes de morir le dieron el alta, estuvo en casa otra vez, en Las Palmas, y allí estuvimos, pero estaba muy malito, muy malito. No entendimos nunca cómo le dieron ese alta, ¿no? Porque no necesitaba estar en el hospital vigilado, porque estuvo muy malito. Muy malito, no se valía por sí mismo. Entonces yo, claro, nunca pensaba que se fuera a marchar. Y recuerdo que era en julio y mi marido dice, venga, vámonos a Fuerteventura unos días para que tú también disipes y tal. Y como ya le habían dado el alta y estaba en las canteras, pues yo me fui para Fuerteventura pues un sábado y él estaba, la fui a ver. Digo, bueno, yo me voy a ir unos días y tal. Yo no me acuerdo si iba a estarme hasta el jueves o algo así, o hasta el viernes, yo no lo recuerdo exactamente. Y bueno, siempre pendiente, ¿no? Pero claro, lo tuvieron que ingresar el martes por la noche y a mí no me lo dijeron. Y luego el miércoles por la noche estábamos paseando justamente en la avenida y casualidad, yo subí al hotel a buscar una Rebeca que hacía frío y Leo llamó a mi marido y le dijo lo que estaba pasando. Entonces mi marido no me dijo nada aquella noche, sino al día siguiente por la mañana me dijo, mira, pasa esto. Bueno, me fui a volver loca. Cambiamos el billete y aquel mismo día nos vinimos por la tarde. Y estando en el barco, llegando como al puertito por ahí, sonó el teléfono y era Leo que ya había muerto. O sea que ya ni pasé por el hospital ni nada, porque claro, mi idea era llegar y estar con él allí, pero no se pudo. A mí, cuando tuve el infarto, sí. Yo me acuerdo en marzo, que ya fue la última vez antes de que lo ingresaran, vino, estuvimos en la finca, ¿no? Ah, es verdad. Estuvimos en la finca y es la última foto que tengo con él. Le dije, ven para acá, ni COVID ni nada. Y lo agarré así. Tenía gripe. Él estaba malo, sí, y lo agarré así y es la última foto que tengo, ¿no? Con él. Porque tampoco éramos yo no sé de sacar así como muchas fotos, pero sí es la última foto que tengo con él y ya se le veía bastante malito. Le dije, me dijo, estoy jodido. Y le dije, te han regalado 5 años. Has tenido 5 años para vivir otra vez. Todo el mundo no tiene la suerte que has tenido tú. Y después ya pues pasó todo lo que contó mi madre. Yo el día ese, yo no recuerdo ni la fecha, sinceramente. Es como cosas que quieres olvidar, ¿no? Tú estabas en el sur. Yo estaba en el sur y mi prima me llamó. Ven a verlo, sube al hospital. Nos acaban de decir que está en las últimas. Y le dije, ay no, no lo quiero ver así, es que no, yo quiero tener mi recuerdo, con mi tío sonriendo. Total, que me lo replanteé, me vestí, me subí en el coche y cuando iba por Harinao así, me quedaba media hora para llegar a Las Palmas, para llegar al hospital, ya había fallecido. No... Y se enterró. Y se enterró junto con su madre, que era su deseo. Bueno, nosotros cuando terminamos los documentales, la pregunta última que hacemos es... ¿Tú vas a terminar con nosotras? Ya, ¿qué le dirías? Ahora, si nos pudiera escuchar, ¿qué le dirías? ¿Tu hermano qué le dirías a tu tío? Yo le diría que esté tranquilo, que su hija está bien, su mujer lo ha pasado mal, pero también está bien, y que tiene 2 niños preciosos, a los que queremos mucho. ¿Carolina? Yo es que no le diría palabras, yo solo le sonreiría, él lo entendería.